Hola, yo soy Agustina Bajar, mi compañera es Nicolás de Borde. Vamos a explicar nuestro plan de ciencias naturales para cuarto grado, clasificación de los seres vivos en grandes grupos animales. Vamos a trabajar específicamente los animales. Los chicos previamente trabajaron la clasificación y algunos criterios. Lo que vamos a trabajar es primero qué son los animales y qué los diferencia a los animales de las plantas. Una de esas diferencias que existe entre los animales y otros seres vivos como las plantas es que son heterótrofos, es decir, que dependen de un otro para alimentarse, mientras que las plantas son autótrofas, es decir, se alimentan por sí mismas a través de la fotosíntesis. Claro, realizan su propio alimento. Otra diferencia que existe son de las células. Las células animales son distintas a las células vegetales de las plantas. A diferencia de los animales, las plantas no se mueven, los animales se trasladan. Las plantas crecen continuamente toda su vida y los animales crecen hasta un determinado momento, como los seres humanos. En la clase les vamos a proponer a los chicos una actividad en la cual ellos se involucren y participen activamente. Esta actividad se va a dar en el marco de una visita, de una exposición de ciencias naturales en la escuela. Se les va a proponer que conviertan el aula en un museo y que ellos sean los guías. El problema o la pregunta va a ser: ¿dónde ubicarían a estos animales? Si los pondrían en un mismo stand, en un mismo sector. En un mismo sector. Si ellos fueran los guías, ¿dónde los pondrían? Si los pondrían en un mismo sector o los pondrían separados. Se va a dejar que ellos hablan, que ellos debaten y no se les va a dar una respuesta. Se les dirá que luego de la actividad que se va a proponer en el desarrollo, ahí ellos van a saber si los ubican juntos o los ubican separados. ¿Y por qué los ubicarían en ese lugar? Luego del inicio, les propondremos a los alumnos que se reúnen en grupos de 4 o 5 integrantes, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos en el aula, ¿no? La idea es que trabajen colectivamente, que puedan intercambiar opiniones, así que mientras sea menor la cantidad de integrantes, mejor para que haya un intercambio y puedan hablar todos. Bueno, sobres así, todos los sobres tendrán las mismas imágenes. La consigna será que los clasifiquen según el criterio que ellos crean correspondiente. Cada sobre va a tener las mismas imágenes y son todas de animales: jirafa, oveja, tortuga, mono, colibrí, peces, el búho, un delfín, una vaca y el lagarto. Una vez entregados los sobres y explicado la consigna, los docentes recorrerán el aula orientándolos a los chicos que no puedan iniciar con la actividad, mediante preguntas. Las preguntas estarán basadas en 3 criterios: el hábitat, la alimentación y la reproducción. Igualmente, si surgen otros criterios, los niños consideran clasificarlos de otra manera, las docentes los incentivará a que los clasifiquen como quieran, porque la consigna es que los clasifiquen según como ellos crean correspondiente. Una vez que... ¿Alguna de las preguntas, no? Algunas de las preguntas serán si los animales de las imágenes son todos iguales, en qué se diferencian unos animales de otros, dónde vive determinado animal, dónde vive otro animal, de qué se alimenta. Por ejemplo, de qué se alimenta la tortuga, de qué se alimenta el delfín, cómo se reproducirá el mono, cómo se reproducirá el lagarto, porque no se reproducen igual. Buscar que encuentren similitudes y diferencias entre los animales presentados. Como para orientarlos a que logren clasificarlos. Que encuentren un criterio. Un criterio de clasificación. Luego, un tiempo adecuado, se pegarán 3 afiches en el pizarrón que van a estar en blanco y cada grupo va a pasar de manera ordenada y va a contar qué criterio utilizó
¿Por qué los por clasificó? qué los clasificó así y se pegará las imágenes. Y también se escribirá en el afiche el criterio utilizado, ¿sí? La alimentación, la reproducción o el hábitat donde vive. O otro criterio que ellos Que se les haya ocurrido y que... y justificar. En el caso de que todos los niños, que puede suceder, lo clasifiquen de la misma manera, por ejemplo, en su hábitat, acuáticos, terrestres, aéreos y aeroterrestres, nosotras invitaremos a que reflexionen y piensen si existe otro criterio. Se los invitará a todos a que todo el aula en conjunto busque un criterio para poder clasificarlos, si es que no se dio antes de clasificarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál era? El lagarto y la vaca. ¿De qué se alimentan ambos? Ambos son terrestres, pero la vaca se alimenta de plantas, mientras que el lagarto se alimenta de tanto como carne, como verduras. Sería en este caso la vaca herbívora y el lagarto omnívoro. Entonces ahí se buscará que los chicos también puedan encontrar otro criterio. Problematizándolos, invitándolos a pensar. Una vez que se hayan completado los 3 afiches, se va a volver a la pregunta del inicio y se van a volver a presentar las imágenes de la ballena y del loro. O la cotorra. Se les va a preguntar si los colocarían en un mismo afiche, en un mismo sector, y también se les hará preguntas con respecto a... ¿Y por qué los pondrían ahí? ¿Por qué los pondrían ahí, obviamente? Y también se va a hacer preguntas con respecto a si es posible que un mismo animal pueda estar incluido en varios criterios, es decir, que la cotorra pueda estar incluido en más de un afiche. Se hará hincapié en eso, en que se lo puede, de acuerdo al criterio que se elija, el animal puede estar o no. Una vez finalizada la puesta en común, en la cual los chicos expliquen los criterios que utilizaron y por qué los utilizaron, la docente procederá a explicar por medio de palabras claves los criterios de clasificación. Al clasificar los animales se tienen en cuenta sus características, y a partir de esas características se crean criterios. Estos criterios responden a preguntas con respecto a cómo nacen, dónde viven esos animales y cómo se alimentan. Bueno, dentro de la alimentación podemos encontrar animales que se alimentan de plantas, que son los herbívoros, o animales que se alimentan de otro ser vivo, es decir, consumen carne, por ejemplo, son carnívoros. Y también hay animales que se alimentan tanto de plantas como de carne, son omnívoros. Al preguntarse cómo nacen, cómo se reproducen, estamos hablando del criterio de reproducción. Los animales pueden reproducirse y nacer por huevo o gestarse en un vientre y después amamantarse. Los que se gestan y se amamantan son mamíferos, mientras que los que nacen por huevo son ovíparos. Dentro de los ovíparos están los ovulíparos. Los ovíparos, la fecundación se produce dentro del cuerpo y luego es expulsado el huevo, mientras que los ovulíparos, la fecundación se produce fuera del cuerpo. El gameto masculino y el gameto femenino se unen fuera del cuerpo. La mayoría de los ovulíparos son los peces, son acuáticos. Después los mamíferos, por lo general, la mayoría son vivíparos placentarios, es decir, que se gestan en un vientre y luego se amamantan. Pero también dentro de los mamíferos están los marsupiales, que los marsupiales, la fecundación se produce dentro, pero nacen prematuramente y después entran a lo que es la bolsa del marsupial y ahí terminan de desarrollarse. Bueno, al preguntarnos dónde viven, estamos refiriendo al criterio de ambiente. Hay animales que viven en el agua, son acuáticos. Hay animales que viven en el aire, son aéreos. Hay animales que viven en la tierra, son terrestres. Y otros
que viven tanto en el aire como en la tierra son aeroterrestres. Existen muchos criterios por los cuales clasificar a los animales, pero lo que tienen todos los animales en común es que, a diferencia de las plantas, los animales son heterótrofos, es decir, necesitan de un otro para poder alimentarse. En cambio, las plantas son autótrofas. Bueno, nosotros consideramos pensar estos criterios porque son los criterios que son más visibles para los alumnos, es decir, son los más fáciles de clasificar. Existen una gran variedad de criterios para clasificarlos, pero nosotros en nuestro plan decidimos hacer un recorte de estos 3 criterios. Igual, si surgen algunos otros criterios, serán bienvenidos y serán tomados en cuenta. Para finalizar la explicación y la clase desarrollada, se les va a proponer a los alumnos ver un video en el cual se conceptualice todo lo trabajado en la clase. Y lo explicado por la docente. ¿Qué son los animales? Los animales son seres vivos. Al igual que las plantas, nacen, crecen, se alimentan, respiran, notan lo que pasa a su alrededor, pero al contrario que las plantas, los animales pueden hacer otras cosas. Los animales pueden desplazarse, las plantas no. Los animales suelen crecer durante un cierto tiempo, las plantas crecen durante toda su vida. Los animales no pueden fabricar su propio alimento, las plantas sí. Hay más de 1,5 millones de especies de animales diferentes que se pueden agrupar de muchas maneras, por su tamaño, por su reproducción, por su nutrición o por el medio donde viven. Los animales, como todos los seres vivos, realizan las 3 funciones vitales: nutrición, reproducción y relación. ¿Cómo es la función de nutrición de los animales? Para realizar la función de nutrición, los animales se alimentan de otros seres vivos. Según su alimentación, se dividen en 3 grupos. Los animales carnívoros, que se alimentan de otros animales, por ejemplo, son carnívoros los leones, los tiburones y las arañas. Los herbívoros, que se alimentan de plantas, por ejemplo, son herbívoros los caracoles, los canarios o las vacas. Y los animales omnívoros, que comen tanto animales como vegetales, por ejemplo, los osos. ¿Cómo es la reproducción de los animales? Cuando se reproducen, los animales tienen crías parecidas a ellos. Hay animales que nacen de huevos y otros que nacen del vientre de sus madres. Los animales ovíparos nacen de huevos, por ejemplo, las palomas, las moscas o las ranas. Los animales vivíparos nacen del vientre de su madre. Por ejemplo, son animales vivíparos los gatos, los monos, las cebras o los perros. ¿Cómo es la función de relación de los animales? Los animales notan lo que sucede a su alrededor y son capaces de responder a los cambios que ocurren. Los animales recogen información gracias a los sentidos. Sobre todo emplean la vista, el oído y el olfato. Para responder a la información que recogen, realizan movimientos mediante sus músculos. La mayor parte de los animales pueden desplazarse de unos lugares a otros, pero hay algunos que no pueden desplazarse, como las anémonas, las esponjas o los mejillones. Bueno, para concluir la clase, a modo de cierre, pegaremos en el pizarrón un mapa conceptual incompleto, es decir, estas palabras no van a estar, pero las palabras estas, que nosotros las pegamos para que se vea cómo va a quedar el mapa, van a estar en la mesa desordenadas. Los alumnos pasarán las 2, es decir, en parejas, elegirán una palabra y la tendrán que pegar en el mapa conceptual. Se espera que el mapa quede así, completo, es decir, que los chicos hayan entendido bien todo el trabajo realizado en la clase y puedan completar el mapa correctamente. Si llegara a darse otra situación en la cual se complete de otra manera, se buscará que entre todos en común
pensemos si correctamente está ubicada la palabra y se reacomodará el mapa conceptual. Bueno, el cierre, lo que queremos en el cierre es saber si lo que enseñamos en verdad se aprendió y se adquirió. Entonces, al hacer el mapa conceptual nos vamos a dar cuenta si se adquirió o si no. Si lo importante, lo clave del tema se pudo interiorizar. Bueno, luego el mapa conceptual queda en el aula para que en el caso de que ellos quieran lo puedan ver o puedan recurrir y que siempre lo recuerden lo aprendido. Lo puedan visualizar. Como evaluación nosotros les vamos a presentar esta fotocopia, la cual la consigna es: en estos grupos hay un intruso, tachalo y ubícalo en el grupo que corresponde. Luego coloca el nombre correcto a cada grupo. Cada columna tiene animales. En la primera, por ejemplo, está tortuga, loro, oso, serpiente. Y hay un espacio en blanco. La idea es que ellos utilicen un criterio de clasificación entre estos animales y el que no corresponda a ese criterio que ellos utilizaron y eligieron, tacharlo. Y ubicar a ese animal que tacharon en alguno de los otros dos grupos que sí pueda ir, que sí entre en esa clasificación. Luego, arriba aparece grupo, y acá deberán completar mamífero, herbívoro, carnívoro o... terrestre, acuático. Claro, lo que ellos clasifican. Lo que trabajamos en nuestra clase. Lo que usaron, claro, los criterios que usaron. Así que esa es nuestra clase para el contenido de clasificación de los seres vivos en grandes grupos animales.